calor humano. Ay, eso, tengo por ser. Buenas tardes a todos y todas. Vamos a continuar con el ciclo Arte y Trabajo en el tercer encuentro, ¿sí? Esta vez, después de un encuentro pictórico y un encuentro literario, vamos a poner un poco de música al trabajo. El día de hoy, Diego Tosca, profesor adjunto regular de la Universidad de Buenos Aires, docente en múltiples carreras de posgrado, autor de muchos artículos de la materia, nos va a hablar del trabajo y el tango, acompañado por el dúo Río Canta de Meche Ripalsina y Nicolás Pardo. Gracias, Guido. Bueno, gracias a todos por estar acá. A mis amigos, siento que estoy como en un cumpleaños de alguna manera, porque hay muchos amigos y amigas y les agradezco. Y bueno, y a los organizadores, ¿no? Felicitarlos, a la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo, a nuestra casa, a Guido, a Diego, a Martín, a todos los jóvenes, que la Comisión de Jóvenes organice esta actividad, es todo un detalle de alguna manera, que hoy el tango es algo de todos y de todas las épocas, creo que ya no está en discusión esto, pero no es tan común, así que los felicito por incorporar a la música ciudadana en relación con nuestra materia, que creemos que algo tiene para decir y vamos a tratar de transmitir algo en ese sentido. Guido Serena hace un año, si no me equivoco, más o menos, me convocó para estos ciclos y me opuse rotundamente. Él seguramente estuvo motivado para esa convocatoria por un artículo, me pone nervioso tantas cámaras, fotos. Estuvo motivado por un artículo, leyó un artículo que se publicó hace muchos años en la revista La Causa Laboral, creo que hace 15 años, si no me equivoco, sobre esta temática en la revista de la Asociación de Abogados Laboralistas, todavía vigente, de otra asociación querida y hermana, hoy en soporte virtual nada más, no en soporte físico. Y yo me puse diciéndole, mira, yo escribí estas cosas, pero son algunas ideas nada más, pero no para transmitirlas en público. Así que no me parece que pueda hacerlo de este modo. Guido insistió, y bueno, y aquí estoy con ustedes, y tiene quizá alguna explicación en esta introducción. Digo, ¿por qué la explicación? La primera era esa que quería, porque una cosa es como el examen escrito y oral, ¿no? Una cosa es el examen escrito y otra cosa es el examen oral. Y derecho al trabajo es fácil, pero de tango no tan sencillo, por lo menos para mí. La otra cuestión es que los tangos que vamos a considerar, la mayoría son de la década del 30 en relación con el derecho del trabajo, y diría quizá el 90% de los tangos, que no es casual, y luego trataré de transmitir por qué, son de una época que ninguno de los que estamos acá vivimos para nada, transitamos en ningún sentido, a los poetas esenciales, al tango como música protagónica de Buenos Aires. Pero sin embargo creo que alguna cuestión tenemos para decir, y lo que terminó por definir, lo que terminó por aceptar, más allá de la insistencia de Guido, por llevarme a aceptar esta convocatoria, es el hecho de que el invitado era la música. Hoy justamente es 22 de noviembre, Día de la Música, ¿no? Así que felicito a los músicos y celebro por eso. Entonces cuando Guido me dijo, bueno, vamos a hacerlo de este modo, con una guitarra, con una voz, ahí digo, bueno, de Nicolás Pardo y de Mercedes Ripalsina, que la van a disfrutar como yo, dije, bueno, ahí sí vale la pena, le digo, porque si el invitado a la música está justificado, una hora de este jueves gris, en vez de estar viendo Netflix o haciendo una sentencia o una percepción de agravios, estar acá escuchando tango. En ese sentido me pareció interesante estar, bueno, y acá estamos. En este ciclo, que creo que el título general es Arte y Derecho, ¿no? Así está presentado. Entonces así creo que es interesante, yo no tuve la oportunidad de estar, sí escuché a Eduardo Álvarez en algunas filmaciones cuando habló del Quijote y el derecho, pero no en la muestra pictórica, y así se me ocurre que podemos empezar a introducir la cuestión musical diciendo esto viene del arte en general, el trabajo está en el arte en general. ¿Por qué el trabajo está, creo yo, en el arte en general? Porque en el arte en general están los mismos temas casi siempre. Sábato decía que al ser humano, al hombre, al corazón del hombre siempre le importó lo mismo, el amor, su terruño, sus hijos, sus desventuras y el trabajo, pese a que hoy es un concepto para discutir en reuniones realmente académicas, ¿no? Con mi amigo íntimo y socio Horacio Laceda ya hablábamos esto, como mucho hablamos, bueno, hoy la sociedad salarial está en vías de desaparición, esto nos excede muchísimo,
pero el trabajo sigue estando en el centro de la vida de la inmensa mayoría de los seres humanos. Esto sigue siendo así, y particularmente el trabajo subordinado, ¿no? Y esto lo vemos desde las literaturas más antiguas. Yo noté desde los textos bíblicos, y me preocupé de decir esto en esta asociación con algunos asociados muy cercanos al apego religioso. Digo, bueno, es literatura el texto bíblico, como lo quieramos ver, pero el texto bíblico dice, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y luego, obras pictóricas en nuestra realidad, más cercana, el cuadro de la Cárcova, una juez, Rodríguez Fernández, tiene puesto el cuadro de la Cárcova sin pan y sin trabajo, las obras de Berni, es decir, el arte en general, el arte pictórico también, como acá lo desarrollaron, también se ocupó del trabajo. Y la música, que es lo que nos convoca, la música, yo voy a ocuparme de música nacional popular, del folclore y del tango, y me atrevo a señalar del folclore en general. A mí me gusta una expresión que el querido Héctor Larrea señala siempre en Radio Nacional. Larrea tiene un programa a la tarde en Radio Nacional, en folclórica, que es una radio de folclore, y como muchos conocerán, Héctor Larrea es un conductor vinculado sobre todo, un locutor vinculado sobre todo al tango, y dice, en cuanto a la música tenemos todo tipo de música folclórica, incluso de la ciudad de Buenos Aires. Me parece que es interesante ya en el siglo XXI decir, el tango es el folclore de la ciudad de Buenos Aires y todo es la música argentina, el tango del folclore, ¿no? El folclore con una vigencia, además, esto voy a decir algo subjetivo, me parece mucho más viva todavía, con la importancia del tango, por el folclore recreándose a través de sus poetas. Entonces quiero empezar con algunos señalamientos del folclore, y pensando que esa no es una parte 2, no conmigo, pero con otro que tome la posta, es del folclore y el derecho al trabajo, porque tiene mucho el folclore y la cuestión social. Empezando, nada más y nada menos, como no puede ser de otro modo, por Yupanqui. Digo, como no puede ser de otro modo, por su vivencia, pero también por su formación política, por su formación social. Yupanqui advirtió enseguida algunas cuestiones esenciales que nos preocupan, por ejemplo, la genialidad en los riesgos, la no usurpación o la no apropiación de los frutos, en una samba que todos conocen, en el arriero va, cuando dicen las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Ahí quizá como idea fuerza, y luego mucho más desarrollado en una extensa milonga que yo la conocí por Larralde, por Cafrune, el payador perseguido, donde se ocupa de muchas cuestiones vinculadas con el trabajo, y en una partecita dice algo que demuestra que el precepto del 14 bis, que habla de participación en las ganancias, no se cumple, todos lo sabemos nosotros como laboralistas, y ahí dice Yupanqui, el trabajo es cosa buena, es lo mejor de la vida, pero la vida es perdida trabajando en campo ajeno. Unos trabajan de trueno, y es para otros la llovida. La ganancia pasa a ser de otros. Y ya dos señalamientos de aspectos materiales centrales, instituciones de nuestra disciplina. Una vinculado con, voy a citar a mi referente, a mi maestro, Mario Ackerman. Mario Ackerman no solo es un especialista en accidente de trabajo, sino que creo que su obra más acabada, más lograda, se vincula con la salud del trabajador, por decirlo genéricamente, ¿no? Con la salud y con la enfermedad del accidente. Y en el prólogo siempre me conmovió de alguna manera, me parece casi poético, cuando en el prólogo del tomo del tratado que dirigió y que se ocupa de accidentes del trabajo y de la salud del trabajador en general, dice que el jurista, el abogado, debe despojarse de toda posibilidad de lograr algo cuando trata los temas de accidentes, porque su actitud va siempre a ser tardía, modesta y necesariamente insatisfactoria. Es porque la persona pierde lo único que tiene, que es el modo de ganarse la vida con su propia integridad física. Y esto lo dijo el poeta, algunas cosas voy a leer, algunas cosas sobre todo para no traicionar a los poetas, lo dijo el poeta nada menos, ustedes antes de un ratito los chicos estaban ensayando, creo, y ya me conmovieron a mí en lo personal y me atrajo que estén acá, y escuché que empezaron con la chacarera del 55, en una chacarera de los hermanos Núñez, y esta samba que voy a mencionar, chacarera, es de Pepe Núñez, un autor tucumano, con el Cuchi Leguizamón, nada menos, abogado. Es la chacarera del Manco Arana, que dice, es tan duro el Manco Arana cuando le sale un trabajo,
y es tan duro que parece que no le faltara un brazo. Lo perdió en alguna zafra, en una mina pialando, con el hambre en los talones, no lo perdió saludando. El Mancarón había perdido su brazo en un accidente de trabajo, pero el poeta destaca cómo sigue con la misma fuerza, y lo cantó Mercedes Sosa en forma muy dulce, de cómo lo sigue respetando, cómo lo sigue reconociendo. Y luego, ya más cercano en el tiempo, el gran autor rioplatense, poeta, cantor, Alfredo Zitarrosa. Otra vez escuché a alguien que decía que cuando queremos, los porteños, los argentinos, cuando queremos hablar bien de un hermano de la banda oriental, decimos rioplatense. Cuando no queremos hablar tan bien, decimos uruguayo. Entonces acá vamos a decir rioplatense, Zitarrosa. Tiene una chamarrita muy sencilla, que a mí siempre, cuando lo empecé a escuchar, digo, esto habla de los derechos fundamentales del trabajador, en un verso, en un pequeño verso. Todos, acá los abogados, laboralistas, y lo señalo para los que no están en la materia, saben que hay derechos fundamentales, básicos, que se tienen como persona, que no quedan en la puerta del taller, en la puerta de la fábrica, que hacen a la dignidad, a la imagen, a la no discriminación. Y ahí nos dice Zitarrosa, en esta chamarrita, se llama Una bailanta con acordeón. Una bailanta con acordeón, até la luna con el sol. Por una noche no fui peón, hombre volví y en eso estoy. Fíjense qué interesante. En el momento de la diversión, en el momento, quizá el único día de descanso, ¿no? El domingo probablemente, en ese medio, en esa época, por un momento no fui peón, hombre volví y en eso estoy. Ahí volvió a ser hombre íntegramente, porque como está en condición de trabajador, si los derechos fundamentales no están presentes, probablemente no es hombre en toda su dimensión, se dio una parte importante de su libertad. Entonces el folclore nos dice mucho, y el folclore del interior, para ahora sí distinguirlo de alguna manera, creo que esto no es casual, porque el trabajo más rudo, más sacrificado, manual, se dio en el ámbito rural, los procesos van cambiando, no es casualidad que una de las primeras normas protectorias orgánicas es el Estatuto del Peón Rural de 1944, entonces es creo, evidente, lógico, por qué los poetas de las provincianías fueron tomando esta temática. Y llegando entonces sí, ahora sí, arribando al tema central, ¿no? Como nos pasa en la actividad académica, que tardamos un poquito en llegar al tema medular, el nuestro es hoy el tango, y qué vinculación tiene o puede tener con el derecho del trabajo, la música de Buenos Aires. Yo lo primero que encontré como cuestión que no me parece casual es que el tango y el derecho del trabajo argentino son coetáneos y coterráneos. Coetáneos el tango, ¿cuándo nació el tango? Por supuesto no hay una fecha precisa, pero todos lo ubican al final del siglo XIX, en las últimas décadas del siglo XIX, principio del siglo XX. El tango canción un poquito más adelante, no quiero hablar cosas que los artistas seguramente saben bastante más que yo, pero lo ubican en 1918, el primer tango canción, Mi Noche Triste, pero ya, sí, a fines de la década, a fines del siglo XIX, parecen el tango derivado de la habanera, derivado del flamenco andaluz, en la ciudad de Buenos Aires. ¿Y el derecho del trabajo argentino cuándo nació? Bueno, los laboralistas, quizá por una cuestión algo arbitraria, pero lo ubicamos en una fecha acá precisa, en 1904, en 1905 la ley de descanso dominical, 6 de noviembre de 1905, hay un artículo de Thyssen-Baum que lo titula La primera norma laboral argentina, pero dije 1904 porque pensé en el informe de Vialet Macei, en el proyecto de Joaquín B. González, en esos primeros años del siglo, aparece el siglo XX, creemos que nace el derecho del trabajo, y en esa fecha va naciendo el tango. Y el lugar, bueno, la gran urbe, la ciudad de Buenos Aires y su cordón industrial, muy incipiente, pero sí ya en la década del 30, en la década del 40, los alrededores del Riachuelo, los frigoríficos de Ensenada, de Campana, los que reemplazaron a los saladeros. En ese lugar el derecho del trabajo tiene incidencia, y en ese lugar va naciendo el tango, en ese sur, ¿no? En ese corazón del sur que dice Ladia Blasquez, en ese sur de la ciudad, en esto que queda, en un hermoso cuento de Borges, el sur, dice, todo porteño, no sé si dice, otra vez sabe que de Rivadavia hacia allá es el sur. Bueno, el tango nació de Rivadavia hacia allá, en San Telmo, en Constitución,
en los conventillos, en esas casas que eran de la oligarquía porteña del fin del siglo XIX y que la fue dejando con la epidemia de fiebre amarilla en 1871, abandonando, y esa masa inmigratoria. Estaba olvidando señalar algo, que el tango es hijo de la inmigración, como casi todo lo nuestro, ¿no? Esto hay que reconocerlo, y en los ciudadanos fundamentalmente. El bandoneón, la guitarra, instrumentos que vienen de Europa, el bandoneón particularmente, el contrabajo. Esa masa inmigrante, los poetas del tango son casi todos de apellidos italianos, españoles, judíos, de ahí, de ese público, ese es el sujeto, si se quiere, creador del tango, los autores clásicos, y es el sujeto del derecho del trabajo. El trabajador, esto parece, en esta casa tuvimos hace poco, tuve la oportunidad de compartir alguna mesa sobre la identificación del trabajador con el célebre caso Rica, y seguimos discutiendo cómo identificamos al trabajador. Y los primeros tangos que voy a mencionar se ocuparon de eso, de distinguir al trabajador, de marcar que hay una distinción entre trabajador y el resto de los ciudadanos, si se quiere. Un poco como escribía Singheimer, ¿no? Los autores de la década de 30, decía, es un derecho de clase, tiene que ver con una clase, en aquel momento ser trabajador. Y un primer tango que se titula La Brisa, es conocido una versión de la orquesta de Alfredo de Ángeles, cantado por Carlos Dante. Es un tango de Juan Caruso y Francisco Canaro, nada menos. Francisco Canaro, un gran director de orquesta, muy popular. Y ahí en La Brisa nos dice: mas no éramos iguales y eso nos separaba. Un mundo de distancias había entre los dos. Tú eras de familia muy rica y distinguida y en cambio solamente yo era un trabajador. Eso ya generaba una cuña, un problema en esta relación, de relación amorosa, en definitiva, de eso estaba hablando. Y en esa misma, este tango de la década del 30, en ese mismo momento, en esa misma década, en el año 32, un vals se llama Absurdo, de Homero Expósito, de Homero y Virgilio Expósito, hermanos Expósito, poeta mayúsculo, ¿no? El autor de Naranjo en Flor, nada menos, ¿no? Que escribió Naranjo en Flor, a mí me impacta, lo escribió a los 26 años, la letra de Naranjo en Flor, cuando dijo primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Eso lo dijo, lo pudo decir a los 26 años de edad. Se cumplen 100 años del nacimiento de Homero, están haciendo varias conmemoraciones, de 1918, y escribió este vals Absurdo, que hubo una versión muy linda de Goyeneche, donde nuevamente, en una relación amorosa, el tango, sobre todo el tango de las primeras décadas, creo que los dos grandes temas, en la cuestión romántica, el amor romántico, y la cuestión social en la década del 30. Después surgieron otras cuestiones, y aparece mezclada, o aparece cómo genera un conflicto, la calidad de trabajador, la calidad de una situación social diferente, en la relación de dos sujetos que se vinculan amorosamente. Este vals Absurdo nos dice: era la era primera que apaga la ojera que enciende el rubor, y una noche, ¿te acuerdas? Un beso debajo del cerezo sellaba nuestro amor. Pudo el amor ser un nudo, más dudo que pudo luchando vencer. Una casa era pobre, otra rica, fácilmente se explica que no pudo ser. Como ven, nuevamente la condición social incide en la relación amorosa. Entonces, bueno, habiendo yo tratado de introducir esto, ahora invito a lo que importa acá, que es la música. Borges también decía en un famoso relato, en un célebre relato, La muralla de los libros, que la música es el arte mayor. Todas las artes quieren parecerse a la música. Yo comparto como gusto eso, así que los invito y agradezco a los músicos que estén acá, a que nos deleiten de mejor modo que lo pude haber dicho yo con alguna de estas cuestiones. Cálida y suave por la rosaleda, cerca
orilla del lago leyendo poesías, estabas oculta entre la arboleda. Turbé el silencio con mis pisadas, hubo un suspiro y dos miradas. Era una tarde, corría una brisa muy cálida y suave por el rosedal, y nos volvimos a ver en aquel mismo lugar, y grabado en un rosal quedó un nombre de mujer, como un recuerdo imborrable de horas vividas, ay, de ilusión. Mientras la tarde moría y el sol nos enviaba un beso de amor, mas no éramos iguales y eso nos separaba. Un mundo de distancia había entre los dos. Tú eras de familia muy rica y distinguida, yo en cambio solamente era un trabajador. Vivías entre el lujo en un regio palacio, ningún amor sincero podías tú sentir. Tus autos y lacayos, tu oro y pedrería, tus sedas, tus encajes se alejaron de mí. Mas no éramos iguales y eso nos separaba. Un mundo de distancia había entre los dos. Tú eras de familia muy rica y distinguida, yo en cambio solamente era un trabajador. Ayer estaba recordando tu casa, mi casa, portal donde la luna se aburrió esperando, cedrón por donde el tiempo se perfuma y pasa, y al ver que nos pusimos viejos y estamos más solos, siento un vals en tu piano llorar y me pongo a pensar si no llora de amor. Era la era primera que apaga la ojera y enciende el rubor, y una noche, ¿te acuerdas? Un beso debajo del cerezo sellaba nuestro amor. Pudo el amor ser un nudo, más dudo que pudo luchando vencer. Una casa era pobre, otra rica, fácilmente se explica que no pudo ser. Con el recuerdo lloro tu casa, mi casa, tu amor que está marchito en un estuche de oro, mi amor que al fin de darse se quedó sin brasas, y al ver que nos pusimos viejos y todo fue en vano, siento un vals en tu piano
pensar si no llora de amor. Era la era primera que apaga la ojera y enciende el rubor. Y una noche, ¿te acuerdas? Un beso debajo del cerezo sellaba nuestro amor. Pudo el amor ser un nudo, más nudo que pudo luchando vencer. Una casa era pobre, otra rica, fácilmente se explica que no pudo ser. Una casa era pobre, otra rica, fácilmente se explica que no pudo ser. Bueno, identificado entonces el trabajador y descrito por los músicos, por los poetas del mejor modo, ¿cómo sigue esto? ¿Sigue en la misma década, en la década del 30? Ah, perdón. Le decía, bueno, ¿cómo sigue esta cuestión identificado ya? De alguna manera también seguimos la cronología que utilizamos en los cursos, ¿no? Primero sujetos, y ahora vamos a hablar de algunas condiciones del contrato. En la década del 30, como todos saben, otra vez, hace poco estábamos con un profesor que estuvo en esta casa disertando, nuestro amigo Fernando Valdés Dalré, fuimos a comer y como mucho extranjero preguntaba, ¿cuál es la causa del fracaso argentino? Bueno, muy difícil. Para Ackerman la respuesta es fácil, para todos los demás no. Entonces, yo preparando un poco esta temática, se me ocurre poner una fecha que es el 6 de septiembre de 1930. Son muchos, una pluralidad de concausas, ¿no? Pero ahí comenzó una década muy, muy compleja. Primero, acá son muchos, todos somos abogados, primero el rompimiento con el derecho, ¿no? Creo que tenemos que estar todos de acuerdo que en ninguna situación, ni aún lo que funcione, hoy allá el argumento justifica el rompimiento con el derecho, y eso fue el rompimiento más grave institucional con el derecho, el rompimiento del gobierno de Irigoyen por la dictadura fascista de Uriburu y de Justo luego, con elecciones fraudulentas, y comienza un momento difícil para los sectores vulnerables, muy perjudicial en lo social, en lo político y con persecuciones. Y el poeta, por supuesto, el poeta del tango toma nota enseguida de esto. La desocupación era importante, la falta de trabajo. Los fondos públicos es paradójico, en lugar de destinarse a solucionar este tipo de cosas, a buscar subsidios, sustento a los sectores más postergados, estaban del lado del capital, de la protección del capital inglés fundamentalmente, y sin embargo la voz de los poetas advirtieron enseguida, algunos tangos que voy a mencionar, el primero creo que es de 1932, de Celedonio Flores, el negro Celedonio Flores, un poeta también muy importante, de alguna manera también no lo había pensado. Cuando uno prepara algo, me gusta esta temática hace quizá muchos años, ¿no? que vengo dando vueltas alrededor de esta idea, pero cuando se pone algo por escrito, para conversar, como yo lo había hecho antes y voy para desarrollar un poquito más, veo cuestiones que no se habían visto hasta no ordenarlo. Celedonio Flores pudo haber sido, creo, el poeta de Gardel. Muchos tangos que cantó Gardel, Margot, Mano a Mano, Pan, son de Celedonio Flores, así como, yo sé que ustedes que son folcloristas, creo que el Cuchi Leguizamón tuvo un dúo, que fue el dúo salteño, ¿no? unos músicos, el Cuchi Leguizamón y Castilla, ¿no? Y Barba Castilla. Muchos tangos que cantó Gardel eran de Celedonio Flores. No un tango de Celedonio Flores que es Corrientes y Esmeralda, muy lindo, que dicen que Gardel no lo cantó por modestia, porque en un verso dice, en tu esquina criolla cualquier cacatúa sueña con la pinta de Carlos Gardel. Entonces Carlos Gardel se negó a cantarlo. Y este tango trágico, con un sentido social muy profundo que menciono, es Pan. Ya, si hay un título significativo, es Pan, ¿no? Porque lo que faltaba, como quizás falte hoy en muchos hogares, es pan. Y el poeta del tango, en este caso, observa la situación, describe, pinta, imagina tal vez, pero lo toma de la realidad social, de un trabajador que entre esa carencia cae en el delito. Sale dispuesto a robar y de algún modo lo justifica el poeta,
lo justifica empezando con la problemática social y mencionando, haciendo hincapié en la dignidad del trabajador, por lo menos así lo leo yo, ¿no? Cada uno verá diferente, qué quiso decir un poeta, qué quiso decir un pintor, es cuestión de cada uno, yo lo veo así. Yo veo como la dignidad del trabajador de no tener que vivir de lo que pide, de una limosna, está salvaguardada. En unos versos nada más que yo transmito de Pan dicen: trabajar ¿a dónde? Extender la mano pidiendo al que pasa limosna. ¿Por qué? Recibir la afrenta de un perdón, hermano. El que fuerte y tiene valor y altivez. Se durmieron todos, cachó la barreta, se puso la gorra resuelto a robar, un vidrio, unos gritos, auxilios, carreras, un hombre que llora y un cacho de pan. Esta gran virtud, ahora que lo menciono, ¿no? Y que lo estoy leyendo, yo lo voy a hacer, una gran virtud de la poesía es la síntesis, ¿no? De la música, como en 3 minutos nos cuenta una historia, nos lo cuenta en forma perfecta. Nosotros, me hago cargo, para explicar a veces este tipo de cosas, escribimos hojas y hojas y no las logramos explicar. La explicamos mal. La poesía es perfecta. Y luego voy a decir algo al final, que no es propio tampoco, sobre esto. La poesía, lo dicen, fíjense en qué pocas palabras, ¿no? Lo señala. Y al año siguiente, Batistela, que también importante, produce un tango, una obra que mi amigo Mariano Núñez me mandó la semana pasada cuando vio esta convocatoria y me dice: mirá este tango, Al pie de la Santa Cruz. Es un tango difícil. Muchos tangos, vos también sabés, con muchos tangos son difíciles de algún modo, no creo yo, no es musicalmente tan sencillo, pero que tiene varias consideraciones de nuestra materia. Primero, lo colectivo, se ocupa de lo colectivo, del derecho colectivo en su expresión más elocuente, la huelga. Huelga que por supuesto en ese momento era vista como un ilícito, no tengo la verdad del todo presente, y quizá ahora sí lo sabe, si en ese momento estaba o no prohibida, pero al menos no estaba reconocida como derecho, no estaba reconocida, claro. Y era perseguido, la acción social era perseguida, y el poeta observa eso en un primer pasaje de un tango que voy a hacer creo que 2 o 3 señalamientos porque tiene varios componentes. Cuando observa lo referente a la huelga, dice: declaran la huelga, hay hambre en las casas, es mucho el trabajo y poco el jornal. Y en ese entrevero de lucha sangrienta se venga de un hombre la ley patronal. Qué oxímoron, ¿no? La ley patronal, si se me permiten. La ley perseguiría el bien común, ese es el sentido de la norma, en todo caso. Por lo que pude observar, por lo que pude leer en algunos trabajos, se refiere a una ley en particular, a la ley de residencia. Sí, a la ley de residencia. Sí, a la ley de residencia de 1902, que me quedo al decirlo en lo que leí nuevamente. Todo esto, estamos compartiendo una actividad, nada tienes la verdad, yo no puedo dar prueba de lo que estoy diciendo de nada. Entonces voy a decir algo que leí, que el autor de esta ley fue Miguel Cané, que era legislador, y a instancia de Miguel Cané, mejor dicho, a instancias de una incipiente unión industrial, que se llamaba ya Unión Industrial, pero se promulga en 1902 la ley de residencia. Un autor, nada más que el autor de Juvenilla, ¿no? De Juvenilia. Y la ley de residencia posibilitaba al Poder Ejecutivo perseguir, iba a decir expatriar, pero ni siquiera la palabra expatriar, perseguir y sacar del país a anarquistas, socialistas, a activistas que ponían en ese momento en cuestión el orden social constituido. Y el orden en algún modo, porque bueno, había motivos para rebelarse ante ese orden no institucional. Y una posibilidad era expulsarlo del país, como no teníamos presente hasta cuándo había regido, hasta 1958, Martín. Sí. Pero bueno, varios poderes ejecutivos usaban la ley de residencia para sacarse de encima trabajadores o actores sociales molestos, llamémosle así. Y otra situación que se daba era el envío al penal de Ushuaia, un penal que estaba en los confines de la patria. Se los enviaba en buque en ese momento, saliendo del puerto de Buenos Aires, y el tango, la descripción que continúa,
Es un poquito extensa y luego vamos a escuchar en forma mucho más linda por los cantores, pero lo dice de este modo. También creo que muy significativo porque tiene varias cuestiones, como la mujer, la esposa, la mujer de ese hombre, la compañera, no importa por supuesto para nada, la compañera de ese trabajador niega que había sido condenado, porque era una vergüenza, aún siendo un acto altamente digno, porque probablemente había sido condenado por defender una causa social justa. Y está despidiéndolo en el puerto, y esta es la escena que nos describe el poeta. Los viejos no saben que lo condenaron, pues miente piadosa su pobre mujer. Quizás un milagro lo lleve al indulto y vuelva a su casa la dicha de ayer. Los pies engrillados, cruzó la plancheta, la esposa lo mira, quisiera gritar. Y el pibe inocente que llora en los brazos, que lleva en los brazos, le dice llorando, yo quiero papá. Largaron amarras y el último cabo vibró al desprenderse de todo su ser. Se despierde de vista la nave maldita y cae desmayada la pobre mujer. Escena absolutamente trágica, pero que no creo que diste demasiado de una realidad que tuvo lugar durante décadas en nuestro país, que el poeta la describe de este modo, y bueno, le pedimos a los músicos que nos hagan conocer de un mejor modo aún. Al pie de la Santa Cruz, y creo que arrancan con Pan de Celedonio Flores y luego al pie de la Santa Cruz de Batistela. Él sabe que tiene para largo rato, la sentencia en fija lo va a hacer sonar, y así entre cabreros, sumiso y amargo, la luz de la aurora lo va a visitar. Quisiera que alguno pudiera escucharlo con esa elocuencia que las penas dan, y ver si es humano querer condenarlo por haber robado un cacho de pan. Sus pibes no lloran por llorar, ni piden masitas, ni dulces, ni chiches, señor. Sus pibes se mueren de frío y lloran hambrientos de pan. La abuela se queja de dolor, doliente reproche que ofende a su hombría. También su mujer es cuálida y flaca, con una mirada toda la tragedia le ha dado a entender. Trabajar, ¿a dónde? Extender la mano pidiendo al que pasa limosna. ¿Por qué? Recibir la afrenta de un perdón, hermano. El que fuerte y tiene valor y altivez, se durmieron todos, cachó la barreta, se puso la gorra, dispuesto a robar. Un vidrio, unos gritos, auxilio, carreras, un hombre que llora y un cacho de pan. Declaran la huelga y hambre en las casas, es mucho el trabajo y poco el jornal. Y en ese entrevero de lucha sangrienta se venga de un hombre la ley patronal. Los viejos no saben que lo condenaron, pues miente piadosa su pobre mujer. Quizás un milagro le lleve al indulto y vuelva en su casa la dicha de ayer.
Mientras tanto, al pie de la Santa Cruz, una anciana desolada, llorando, implora a Jesús, por tus llagas que son santas, por mi pena y mi dolor. Ten piedad de nuestro Hijo, protégelo, Señor. Y el anciano que no sabe ya rezar, con acento tembloroso también protesta la par. Qué mal te hicimos nosotros para darnos tanto dolor. Y a su vez dice la anciana, protégelo, Señor. Los pies engrillados cruzó la planchada, la esposa lo mira, quisiera gritar. Y el pibe inocente que lleva en los brazos le dice llorando, yo quiero a papá. Largaron amarras y el último cabo vibró al desprenderse en todo su ser. Se pierde de vista la nave maldita y cae desmayada la pobre mujer. Mientras tanto, al pie de la Santa Cruz, una anciana desolada, llorando, implora a Jesús. Qué mal te hicimos nosotros para darnos tanto dolor. Y a su vez dice la anciana, protégelo, Señor. Bueno, seguimos. La clase hoy nos toca salario. No, bueno, por supuesto, también en este momento, en esta misma década, habiendo los que tenían trabajo de salario flexivo siempre, que es un tema de todos los tiempos probablemente, y aparece en el tango aparece en el tango de salario, le decíamos hablar, qué raro escucharme por acá, ahí se escucha, se oye, aparece la cuestión del salario, ¿no? En esta década nuevamente, en su exigüidad, pero me resulta interesante verlo en el tango que vamos a mencionar, que es un tango sí ya creo bastante más conocido por los que no están tan compenetrados con el tango, que es el tango Aquaforte, y cuando relata la escasez, la exigüidad del salario, vincula esa situación con la codicia humana, con la codicia, con el egoísmo. Esto es importante también, pido que lo retengan, para lo que yo creo que enseña el poeta frente a discusiones económicas, que son difíciles a veces, jurídicas inclusive, pero el poeta lo ve en forma simple, dice, no le están dando aumento por una cuestión, si se quiere, egoísta, de codicia. El tango Aquaforte, en un conocido verso, dice, un viejo verde que gasta su dinero emborrachando a Lulú con su champán, hoy le negó el aumento a un pobre obrero que le pidió un pedazo más de pan. Esto lo escribió Horacio Petorossi en 1933, pero en Italia, muy lejos. De ahí su nombre en italiano. Aquaforte en Milán, aparentemente estaba en un cabaret en Milán, vio esa escena. El tango en un momento narra esa situación tan bizarra, ¿no? Dice, es medianoche, el cabaret despierta, muchas mujeres, tangos y champán. Va a comenzar la eterna y triste fiesta de los que viven al ritmo de un gotán. Ahí pinta esa escena. Aquaforte es un grabado metálico, en cobre, pero lo pinta en un poema. Y se graba en Italia, en la Italia de la década del 30 de Mussolini, y lógicamente se prohíbe. Se lo ve como una canción de protesta, como una canción que altera el orden social. Y tiene un gran éxito luego, sí, en Argentina. Y no se ocupa solo, me parece, del salario, sino más adelante,
del trabajo infantil, algo que también se ve hoy lamentablemente, y vamos a ver cómo en diferentes épocas el tango lo ha visto. En este primer momento, en el mismo tango Aquaforte dice: y pienso en la vida, las madres que sufren, los chicos que vagan sin prensa y sin techo y sin pan, vendiendo la prensa, ganando 2 guitas, qué triste es todo eso, quisiera llorar. El chico que está vendiendo el diario en la noche, y que me parece que 40 o 50 años después, 40 probablemente, lo vio un gran poeta nuevamente rioplatense, orgullosamente rioplatense, hincha de Huracán, Horacio Ferrer, que escribió Chiquilín de Bachín, musicalizado por Piazzolla nada menos, y dice: por las noches cara sucia de Angelito con blue jean, vende rosas en las mesas del boliche de Bachín. Bueno, luego sigue, y que también viendo esto parece que esta figura no es una figura imaginaria, fue luego detectado este personaje que vendía flores en el bar Chiquino, el Chiquilín, acá en Montevideo y entre Corrientes y Sarmiento, ¿no? Y el contrato de trabajo infantil lo vemos cuando hoy en día en nuestra realidad menor de 16 años como contrato de objeto prohibido. Este referido en los artículos 39, 40 de nuestra ley de contrato de trabajo. Y el poeta lo vio para los niños y para el trabajo, la trata de personas, lo que llamó esclavas blancas, la prostitución para otro, el cafillo. También Osvaldo Horacio Petorossi, el mismo poeta, y en la misma década, en 1931, en Esclavas Blancas dice: almitas torturadas, pobres esclavas blancas del vicio y la milonga, donde se necesita para conquistar hombres eterna juventud. Nuevamente cómo aparece el trabajo en sus condiciones más paupérrimas, reconocido por el poeta, siempre salvado, nunca como crítica, sino al contrario, como reconocimiento. Y ya avanzando, yo creo que tiene que ver también cuando la cuestión social fue cambiando, el tango, la década de oro del tango fue la década del 40, ¿no? Casi todos lo signan en ese momento, se la conoce como la década de oro del tango, y aparecen tangos más relajados, si se quiere, no de denuncia social, pero que siguen observando al trabajo, pero ya con un tono burlón, con un tono, si se quiere, cómico, picaresco, esto propio también quizá de la picaresca española, de la zarzuela, empezando así por el tango Lunes, de Francisco García Jiménez, Lunes que complica la vida a los trabajadores, dice: rumbeando pa'l taller va Josefina, que en la milonga ayer la iba de fina. La reina del salón, ella se oyó llamar, del trono se bajó para ir a trabajar. El lungo pantaleón ata la chata, de traje fulerón y en alpargatas. Ayer en el paddock jugaba 10 y 10, hoy va a cargar carbón al dique 3. ¿Cómo el fin de semana era la reina del salón, Josefina? El que jugaba el paddock, es la tribuna, si se quiere, más popular, ¿no? Todavía, si uno va por Figueroa Corta, ve que dice paddock en la entrada de la esquina, e iba a jugar el trabajador en ese momento al hipódromo, pero el lunes iba a cargar carbón. Y de un tono quizá mucho más coloquial y por supuesto irónico, Eduardo Salvador Tronchet y Salvador Marigo, en 1938, un tango muy logrado para mi gusto, muy gracioso, es el tango Seguí mi consejo, que claro, esto también existió en el compadrito particularmente, el desprecio por el trabajo, esto también hay que señalarlo, decir te matás, había frase, no sé si era de Pepe Biondi, te matás, trabajás, te matás, ¿qué ganás? Diciendo, ¿de qué sirve trabajar? ¿De qué sirve trabajar por poco también, no? Vuelvo al folclore, una milonga de Larralde dice: yerba, tabaco y no sé cosa, el sueldo de un mes entero. Y acá en Seguí mi consejo nos dicen: rechiflate del laburo, no trabajes para los ranas. Tirate a muerto y vivila como la vive un bacán. Cuídate del surmenalle, dejate de hacer macanas. Dormir, esto a todos nos concierne, creo, al autónomo también. Dormir en colchón de plumas y morfala con champán. Aprendé de mí que ya estoy jubilado. No vayas al puerto, te podés tentar. Hay mucho laburo, te rompes el lomo y no es de hombre pierna ir a trabajar. ¿No les parece? A ver cómo nos lo dicen.
y champán. Va a comenzar la eterna y triste fiesta de los que viven al ritmo de un gotán. 40 años de vida me encadenan, blanca la testa, viejo el corazón. Hoy puedo ya mirar con mucha pena lo que otros años miré con ilusión. Las pobres milongas dopadas de besos me miran extrañas con curiosidad. Ya ni me conocen, estoy solo y viejo, no hay luz en mis ojos, la vida se va. Un viejo verde que gasta su dinero emborrachando a Lulú con su champán. Hoy le negó el aumento a un pobre obrero que le pidió un pedazo más de pan. Aquella pobre mujer que vende flores y fue en su tiempo la reina de Montmartre, me ofrece con sonrisa unas violetas para que alegren tal vez mi soledad. Y pienso en la vida, las madres que sufren, los hijos que vagan sin techo, sin pan, vendiendo la prensa, ganando 2 guitas. Qué triste es todo esto, quisiera llorar. Almitas torturadas, pobres esclavas blancas del tango y la milonga, mujeres infecundas, autómatas del vicio, sin alma y sin amor. No sé por qué esta noche reflejan tus pupilas la pena que te mata, y en cada carcajada yo sé, pobre milonga, solloza el corazón. Tal vez tu propia culpa, tal vez el desengaño del hombre que has querido, y hoy para olvidarlo emborrachas tu alma con tango y con champán. Pero pensa, milonga, que hay una criaturita de manecitas blancas que en este mismo instante, tal vez a unos extraños les llamará mamá. Comprendes, milonga, que vos pasas tu vida en una farsa alegre, donde se necesita para conquistar hombres eterna juventud. Pero los años pasan dejando sus recuerdos muy ingratos, y cuando vieja y fea te miren tus amigos, verás qué ingratitud. Yo sé que vos sos buena, que escucharás el ruego de este sincero amigo. No sigas por la senda de fáciles placeres, de tango y de champán. Pensá 5 minutos en esa criaturita de manecitas blancas que en este mismo instante, tal vez a unos extraños les llamará mamá.
catedrático escarba su bolsillo, buscando un níquel que sirva pa' un completo. Ayer qué dulce la fija del potrillo, hoy qué vinagre rompiendo los boletos. El almanaque nos canta que es lunes, que se ha acabado la vida galana, que se nos viene una nueva semana con su cansado programa aburridor. Rumbeando pa'l taller bajo Josefina, la que en el baile ayer ay la iba de fina, la reina del salón, ella se oyó llamar, del trono se bajó para ir a trabajar. El flaco pantaleón hasta la chata, de traje fulerón y en alpargatas. Ayer en el paddock jugaba 10 y 10, hoy va a cargar carbón al dique 3. Viento el domingo de placer, festines, póker y champán. Hasta el más pobre pudo ser por 10 minutos un payá. El triste lunes se asomó, mi sueño al diablo fue a parar. La redoblona se cortó y pa'l laburo hay que rumbear. No hay mal muchachos que dure 100 años, ni siempre se anda con paso bichoco. A lo mejor acertamos las 8, ¿y quién te aguanta ese día, corazón? Rechiflate del laburo, no trabajes pa' los ranas, tírate a muerto y vivila como la vivió un bacán. Cuídate del surmenage, déjate de hacer macanas, dormila en colchón de plumas y morfala con champán. Atorrala 12 horas cuando el sol no esté a la vista, vivila siempre de noche porque eso es de gente bien. Tírale el lente a las minas que ya estén comprometidas, pa' que te salgan de arriba y no te cuesten tu ver. Si vas a los bailes, parate en la puerta, campaña a las minas que sepan bailar. No saques paquetes que dan pisotones, que sufran y aprendan a fuerza a planchar. Aprende de mí que ya estoy jubilado, no vayas al puerto, te puede tentar. Hay mucho laburo, te rompes el lomo y no es de hombre pierna ir a trabajar. No vayas a lecherías a pillar café con leche, morfate tus pucheretes en el viejo tropezón. Y si andas sin medio encima, cántale fiago a algún mozo en una forma muy digna, pa' evitarte un papelón. Refresco, limones, chufas, no los tomes ni aun en broma, piantale la leche, hermano, que eso arruina el corazón. Mandate tus buenas cañas, hacete amigo del whisky y antes de morfar rociate con unos cuantos pernos. Si vas a los bailes, parate en la puerta, campaña a las minas que sepan bailar. No saques paquetes que dan pisotones, que sufran
y aprendan a fuerza a planchar. Aprende de mí que ya estoy jubilado, no vayas al puerto, te puede tentar, hay mucho laburo, te rompes el lomo y no es de hombre pierna ir a trabajar. Señalar como conclusión, como pequeña conclusión, si me permiten, en el sentido que creo que se le puede buscar esta relación entre arte en general, tango en particular y hecho del trabajo. Le decía que, perdón, vamos a tratar de esbozar alguna conclusión, algún fallo, si me permiten, teniendo en cuenta la constancia de autos, las normas legales aplicables, alguna conclusión a todo esto. ¿Qué relación el arte en general, el tango en particular y el derecho del trabajo tienen? Hemos descrito, justamente hemos colectado la prueba, pero ¿qué conclusión, qué sentido tiene para mí cuando pensé un poquito en hablar de esto, en escribirlo y en transmitírselo a ustedes? En primer lugar, me parece interesante, si este propósito se cumple, para mí está justificado esta actividad, el acercamiento a la música popular en general y al tango para encontrar mejores, seguramente, documentos. Yo tuve acceso a los que conozco, a los que gente que me antecedió me permitió conocer, pero seguramente hay muchísimo material que les va a permitir a ustedes, a que les interese la temática, encontrar relaciones probablemente más interesantes. En segundo lugar, observar cómo el tango, ahora ya sí, el tango en particular, ya se tuvo la idea, creo que está siendo superado, por suerte esto, pero que el tango suele hablar del desengaño amoroso, del hombre engañado, abandonado. El tango se ocupó de cosas muy profundas, las esenciales del hombre, como el arte, como todo el arte, ¿no? Y en particular de la problemática del trabajo, que es de lo que hoy nos ocupamos. Pero en tercer término, y esta me parece para mí la conclusión más relevante de lo que pude ver, es que esta sentencia que nos da la poesía, que nos da el arte, nos permite sanear cierta discusión. En esta casa, por ejemplo, en esta Asociación Argentina de Derecho del Trabajo, habitualmente hacemos reuniones para discutir cómo debe continuar la regulación laboral, si es necesario bajar costos laborales. Viene acá Julián de Diego a decirnos eso para que la cosa funcione, pero viene Héctor Recalde o Héctor García o Horacio Laceras a decirnos el tema es la libertad sindical, el tema es la distribución a través de la negociación colectiva, y todos de un ámbito más o menos científico, si el derecho del trabajo y si el derecho es una ciencia, pero de un ámbito académico, tratamos de encontrar alguna solución justa a este conflicto, a este permanente conflicto que se presenta en las relaciones laborales, porque la particularidad del derecho del trabajo es el conflicto. Esto lo dijo Hugo Héctor Barbagelata en su tesis doctoral y creo que esto sigue siendo y va a seguir siempre siendo así. Entonces, ¿cómo nos paramos frente a este conflicto? Y los autores, los académicos, los agentes jurídicos, tenemos intereses muchas veces, tenemos dudas, pero también tenemos intereses, esto complica la cosa, entonces es difícil decir cuál es el punto justo, el punto ecuánime. El poeta, el arte, no puede mentir, no digo que el académico mienta, pero no puede ni siquiera, no puede especular, diría, más que mentir, no puede especular, creo que la palabra, se me ocurre señalar esta palabra, no puede especular. Un autor, un poeta colombiano, Cobo Borda, en un reportaje que llegó a mis manos hace poquito al diario La Nación, dice: la poesía no permite mentir. Si haces mal un poema, el poema te desenmascara. Si mientes en el poema, se caen los versos. Y el rock, esta nueva forma de tango, ¿no? El tango actual es el rock, seguramente, o en gran medida. En Gustavo Cerati, en Déjà Vu, dice: todo es mentira, ya verás, la poesía es la única verdad. Y hemos visto en estos tangos que hemos escuchado, hemos visto en las referencias pictóricas, en las referencias artísticas en general, que absolutamente siempre el artista se coloca del lado del débil, del lado del necesitado.
Entonces, de lo único que se trata, en definitiva, creo yo, es de identificar al débil en una relación siempre ecuánime, siempre armónica, para que todos los sujetos de cualquier relación subsistan, porque de eso se trata. De ese lado, los poetas nos dicen que hay que colocarse. Me parece que ahí, por ahí pasa un poquito la cuestión, al menos para que esta vez, y con esto sí cerramos, el gran poeta, quizá uno de los grandes poetas ahí, no mencioné a Mansi, ¿no? Porque Mansi se ocupó más, ahí sí, de cuestiones mucho más románticas o del terruño, pero otro gran poeta, Enrique Santos Discépolo, escribió algo que sí todos conocen hace casi 80 años, Cambalache, y esperamos que en esto no tenga razón. Es difícil igual que no la tenga, lamentablemente, cuando en Cambalache dice que es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de las minas, que el que mata, que el que cura o está fuera de la ley. Estamos tratando de contradecir esto. Así que muchas gracias, cerramos seguramente con Cambalache. Agradezco muy especialmente en nombre de la Asociación Argentina hecho el trabajo, en el mío propio, a las estrellas de esta noche, pero no solo por ustedes mismos, sino porque ustedes traen lo que nos importa. El arte es claramente lo principal, lo demás es, si quiere, una superestructura, logístico. Lo que nos interesaría, lo que nos interesó en esta noche, lo que disfrutamos fue la música, así que les agradezco especialmente, chicos, y bueno, esperamos continuar en esto. Nosotros... Bueno, nosotros también muy agradecidos a Diego Tosca por su trabajo, que gracias a su trabajo personalmente pude incursionar un montón y analizar las letras del tango desde otra perspectiva. A Diego Ledesma por invitarnos, por tenernos en cuenta, y a toda la asociación por generar estos espacios de intercambio de ideas donde se sigue nutriendo la patria, ¿no? De alguna manera. Así que gracias. Y es un placer, por supuesto, escucharte. La verdad que Sí, un placer. Gracias a vos. No, gracias, y bueno, y anunciémosle en este intercambio, esta simbiosis que genera, dentro de un mes repetimos, ellos hablan, yo canto. Dale. Pásame, después pásame. ¿Querés hacer Cambalache? Podemos cantar todos, obviamente, por supuesto. Sí, saben todo. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargaos, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador. Todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor. Todo es igual, perdón, los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de bastos, cara dura o polizón. Qué falta de respeto que atropella la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclaos con Stravinsky, va Don Bosco y la Miñón, Don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches se ha mezclado la vida, y herida por un sable sin remache ve llorar la Biblia contra un calefón. Siglo XX, cambalache, problemático y febril, el que no
llora no mama y el que no roba es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No pienses más, séntate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de las minas, que el que mata o el que cura o está fuera de la ley.